Hispanos en Cristo. Saludamos a todas las familias y les damos una cordial bienvenida. Somos el Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church en Springfield, Virginia. Nos llamamos Hispanos en Cristo porque somos hispanos de toda Latinoamérica que vivimos en los Estados Unidos. Puede encontrarnos en nuestro canal de YouTube Hispanos en Cristo IBC o en Facebook como Hispanos en Cristo-IBC. Nuestra iglesia está ubicada en el 6911 Braddock Road, Springfield, Virginia, área postal 22151. Ahora con ustedes, Juan Ancalle, pastor del Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church en Springfield, Virginia, exponiendo el libro de Malaquías. Estamos contentos de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Continuaremos pues con la serie que estamos hablando acerca del libro de Malaquías y estamos en el sermón número 5 y hemos titulado este sermón Obediencia en generosidad. Sabemos que este pasaje es objeto de diferentes interpretaciones del mismo, pero vamos a ver cómo la palabra del Señor nos habla. Y leamos el pasaje, está pues en Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6 al versículo 12, dice así: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dice este pasaje como idea central que Jehová no cambia y preservará a Israel, aunque Israel se alejó desde sus padres, pero si se vuelven, volverá a ellos. Y ellos preguntan, ¿en qué se volverán? Y Jehová afirma que les robaron sus diezmos y ofrendas. Jehová les da el chance de obedecer y les dará sobreabundancia. Jehová reprenderá al devorador y destructor, y las naciones desearán ser como ellos. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra, como siempre, el día de hoy. El Espíritu Santo, que es el que convence, Señor, de las verdades de tu palabra, el día de hoy pueda hablar a los corazones, tanto de aquellos que son creyentes y como de aquellos que no lo son, para que el testimonio del Evangelio llegue a la convicción y a la salvación de aquellos a quienes tú has elegido. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, podemos decir que el tema central de lo que habla este pasaje es el arrepentimiento y la obediencia. Nos vuelven a la comunión con Dios y Él nos da la oportunidad de obedecer y de ser buen testimonio. El versículo clave está en el versículo 7 de este capítulo 3 de Malaquías. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ustedes pueden ver el diálogo que sostiene Jehová con el pueblo de Israel a través del profeta Malaquías. Él pregunta y él responde. Eso lo habíamos hablado hace 2 sermones atrás, y creo que al inicio de estos sermones, debido a la omnisciencia de Jehová, de su atributo de la omnisciencia, que él conoce todo, él cuando pregunta, puede saber la respuesta de los pensamientos del pueblo, por tanto, él pregunta y responde. Es la omnisciencia, su atributo del Dios omnisciente. El profeta continúa confrontando al pueblo de Israel. Recordemos que ellos ya habían vuelto de la deportación de Babilonia y habían incurrido en muchos pecados
que además establecía la ley de Moisés, en algunos casos más graves que los llevaron realmente a la deportación en Babilonia. Pero el Señor es inmutable. Él no cambia su promesa, su pacto que hizo con ellos. Por eso Él dice, preservará la descendencia de Israel. Los israelitas no habían entendido bien la fidelidad de Dios y habían perdido la esperanza del restablecimiento del reino, y esto los llevó a la infidelidad, afectándoles en su adoración a Jehová, en el templo y en sus relaciones matrimoniales. Malaquías les señala la actuación de Dios en el pasado, presente y futuro con Israel, para ayudarles a renovar su perspectiva y así establecer su esperanza y motivarlos a la fidelidad del pacto de Jehová. Ellos tenían que volver a la obediencia a Dios y a sus leyes. Por eso este sermón lleva como título Obediencia en generosidad, y iremos entendiendo a medida que vayamos exponiendo la Escritura. En el versículo 6 de capítulo 3 de Malaquías podemos ver que es el complemento de lo que dice el versículo anterior, el 5, que vendrá el Señor, en el día del Señor, en su segunda venida, cuando venga a reinar por 1000 años, en el milenio, y vendrá a juzgar a Israel. Pero no será el fin de Israel. Pero dice el Señor, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esto significa que no solamente serán purificados como nación, los descendientes de Israel no serán destruidos, en cambio serán liberados en el día del Señor. Esto tiene como base en la inmutabilidad de Jehová, su atributo de inmutabilidad. Los pactos son buenos en la medida de que el que hace el pacto es bueno y no cambia, y este es Jehová de los ejércitos. Porque Jehová no cambia. Yo soy Jehová, dice, y no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El pueblo había ofendido a Jehová, había perdido su devoción. El profeta les acusa de desobediencia. El versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entre paréntesis, este pasaje me hace tanto recuerdo a mi padre. Él solía predicar este pasaje y Malaquías, por cierto, y predicaba fielmente la palabra del Señor. Pero vamos, ellos, como lo dijimos anteriormente, habían perdido la esperanza del establecimiento del reino de Israel. Habían dudado de Dios, de su fidelidad, pues acababan de experimentar la deportación. Y otra vez Jehová pregunta y responde a la vez, pero ellos habían dicho, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y aquí nos referimos a la respuesta de Jehová a esta pregunta. La respuesta es tácita en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Recuerde que si el corazón está alejado de Dios y ha perdido la devoción por Dios, esto refleja en los hechos del creyente. Israel está siendo acusado de robo, pero ¿por qué es esto? ¿Cómo es que Israel podía haber robado a Dios? La ley de Moisés había establecido que todos los israelitas debían dar su diezmo, o sea, la 10ª parte de sus ganancias para el sostenimiento del templo. O sea, Dios había establecido que el 10% de lo que ellos producían era para el sostenimiento del templo. Era para sostener a los levitas, para que estos desarrollaran la aplicación de la ley de Moisés, que era el reflejo de la santidad en el pueblo de Dios. Y aquí hay un pasaje que está en Levítico capítulo 27, 30 al 34, que dice así, cuando se establece el diezmo. Y el diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas y de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas y no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. El Levítico 27, 30 al 34.
También está en Números 18, 8 al 28, o Deuteronomio 12, 18, o Nehemías 13, 10. Y también lo que tenían que dar para las festividades está en Deuteronomio 12, 6 al 17. Y para los pobres, Deuteronomio 14, 28 al 29. Porque Israel, y esta es la razón, porque Israel tenía un gobierno teocrático. Israel era una teocracia. Era un impuesto. El diezmo era un impuesto que todos los israelitas tenían que pagar en este reino teocrático, donde Dios era el que reinaba. Y ellos, o sea, los que volvieron de la deportación de Babilonia, no lo hicieron, porque justamente habían perdido su esperanza en el restablecimiento del reino y habían dudado de Dios, con lo que se inicia esta profecía de Apocalipsis. Entonces, ellos no tenían deseos de cumplir con lo establecido en la ley de Moisés respecto a los diezmos y las ofrendas. Con esto, no quisieron ser testimonio a las naciones, de ser una nación escogida, aún después de haber experimentado la deportación. En otras palabras, no habían escarmentado con esta deportación como nación. Está claro que el diezmo era un impuesto para el sostenimiento del templo. La pregunta está aquí: ¿qué del diezmo para los creyentes el día de hoy? La respuesta es: ¿todavía está en funcionamiento el templo? Recuerde que cuando el Señor Jesucristo resucitó, el velo del templo se rasgó en dos. Ahora tenemos libre acceso a Dios. El Señor Jesucristo expió una vez y para siempre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se necesita ir más al templo, mas el creyente, al contrario, es el templo del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. Él vino a cumplir la ley, aunque no a abrogarla. Todavía esos principios, como principios, están en aplicación para nosotros. Pero el diezmo era para suplir las necesidades del sostenimiento del templo. Pero el principio de dar sigue vigente, no ha desaparecido. Sí, el diezmo era el impuesto para el sostenimiento del templo y del gobierno teocrático de Dios, pero el principio de dar sigue vigente. Y estaba claro para Pablo, porque en el Concilio de Jerusalén es que se trata este asunto. Solamente se les pidió 4 cosas a los creyentes gentiles que debieran ellos hacer, y esto por sensibilidad a sus hermanos de trasfondo judío. Leamos lo que está en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 21. Y entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió al que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios en medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, y para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, versículo 19 es la conclusión, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leída cada día de reposo. Aquí está diciendo 4 cosas que tienen que hacer los creyentes gentiles: que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, o sea, de la idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hermanos, entre paréntesis, los creyentes debemos pagar nuestros impuestos. Los que más tarde, además, afirma Pablo y Pedro y los ratifican esta enseñanza. Aquí no solamente este pasaje está aprobando que los creyentes deben pagar sus impuestos, porque el diezmo era un impuesto. Los creyentes deben pagar sus impuestos en las localidades donde viven, en las naciones donde viven, en las ciudades donde viven, en los estados donde viven. Eso dice la palabra del Señor. Entre paréntesis. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo dan sus ofrendas los creyentes entonces? Así como dice en 2 Corintios 9, 5 al 7, vamos a leer que nos responde la Escritura cuando habla de la ofrenda a los santos. Dice el versículo 5 de 2 Corintios 9, 5 al 7. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es otro pasaje que a veces no se interpreta correctamente. Aquí no está hablando de sembrar dinero y cosechar dinero. Aquí está hablando acerca de sembrar con generosidad. Aquí está hablando acerca de dar con generosidad. Que el creyente debe dar, dice el apóstol Pablo, pero debe dar, dice, que prepare y debe dar de su generosidad. Y dice el versículo 5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Entonces, el creyente da por su generosidad. Ahora somos del Señor Jesucristo. Fuimos regenerados, comprados con su sangre. Le pertenecemos a Él. Todo lo que nosotros tenemos es de Él. Somos solamente sus mayordomos. La respuesta es, ¿cómo es que da el creyente? El creyente da por generosidad en agradecimiento a la salvación que ha recibido del Señor Jesucristo gratuitamente. Ahora le pertenece al Señor porque el Señor Jesucristo le ha comprado, le ha redimido. El creyente no se pertenece más a sí mismo, sino al Señor. Como el apóstol Pablo lo dijo, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que hagamos como Dios nos puso en el corazón. Si sabemos que tenemos nosotros que dar a Dios, hagámoslo. Pero si hacemos menos de lo que nos hemos propuesto en nuestro corazón, estamos pecando contra Dios. En este sentido, se puede aplicar esta última parte del versículo 8 del capítulo 3 de Malaquías. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pues si hemos designado en nuestro corazón que vamos a dar algo para Dios, Él sabe nuestros pensamientos. Él sabe que ya es de Él. Y Él pone el deseo en nuestro corazón de dar. Por tanto, nosotros tenemos que responder voluntariamente a dar aquello que nos hemos propuesto en nuestro corazón. Y esto hace que el creyente sea generoso en respuesta a la salvación que tiene del Señor Jesucristo. El creyente da por generosidad. El creyente es generoso.
El creyente está agradecido con su Señor por su salvación. Quiere contribuir para la extensión del Evangelio. Pero tampoco diezmar está mal. ¿Es un mandamiento para los creyentes de hoy? ¿Es una buena referencia de dar? Sí, es una buena referencia de dar, pero no es un mandamiento para el creyente del día de hoy. Así que el creyente puede diezmar, puede dar el 10% si voluntariamente decide hacer esto en respuesta a su generosidad. Otra vez en las instrucciones del apóstol Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, vemos en 1 Corintios 16, 1 al 4, que dice así: y en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Dice que los creyentes, dice, den, separen, intencionalmente separen lo que quieren dar. Pero dice el versículo 2, ponga aparte, dice, ponga aparte, separe, según haya prosperado. Esto es lo que el apóstol Pablo enseña. Y esto es lo que el Señor quiere para los creyentes en cuanto a su generosidad. No solamente que sean generosos, sino que den como hayan prosperado. Los creyentes damos generosamente y de acuerdo con lo que hayamos prosperado, cómo nos haya ido. Es un buen ejemplo, además, de una buena mayordomía. Algunos son dadivosos, pero la dadivosidad se equilibra con una buena mayordomía. Así que el apóstol Pablo hace más recomendaciones en aplicación de este pasaje. Enseña que los creyentes deben proveer primeramente para su propia familia, porque si no provee para su propia familia, ha negado la fe, dice. Y luego también podemos seguir contribuyendo para aquellos hermanos que necesitan, o para la obra del Señor, para tantos ministerios que hacemos en la obra del Señor. Pero requiere generosidad y requiere la voluntad propia de la persona que va a dar. Esto no se puede legislar en una comunidad cristiana. Es respuesta del corazón. El dar es respuesta del corazón. El siguiente versículo es contundente, el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí Jehová está dando cumplimiento a la palabra de su pacto, así como está en Deuteronomio. También que si ellos desobedecían, entonces sufrirían las consecuencias. Ellos no verían buenas cosechas. La tierra no produciría bien para ellos. Ese pacto había hecho Dios con los israelitas, al llevarles a la tierra que produce leche y miel, que les daría bendición y vivirían materialmente bien si ellos obedecían la palabra de Dios, en este caso la ley de Moisés. Pero ellos no obedecieron la palabra de Dios, por eso fueron mandados a la deportación de Babilonia y habían salido de la esclavitud de Egipto, habían vivido largos años, pero luego habían sido enviados a la deportación de Babilonia, que justamente es uno de los castigos por no obedecer la palabra del Señor. En este caso, ellos estaban bajo maldición, como se puede ver versículos más abajo, porque al robarle a Dios, se habían robado a ellos mismos. La tierra no producía como debía, porque no estaba bajo la bendición de Dios. O sea que al robar a Dios, al no cumplir con Dios para el sostenimiento del templo, para que al sostenerse el templo puedan los israelitas ser piadosos y al ser piadosos sean una nación ejemplar ante otras naciones para dar gloria a Dios, al no hacer esto, se habían también robado a sí mismos porque la tierra no producía. ¿Qué pasa con los creyentes que no dan sus ofrendas para el sostenimiento de la obra? Esa es una pregunta que puede venir. Podemos decir que no están en comunión con Dios. Su falta de generosidad muestra la condición espiritual de su corazón. Al igual que Israel hizo, estaba dudando de Dios. Los israelitas no habían entendido bien la fidelidad de Dios y habían perdido la esperanza del restablecimiento del reino, y esto los llevó a la infidelidad, afectándoles en su adoración a Jehová en el templo. El creyente
que tiene dificultades en dar, tendrá que examinar su corazón si ha entendido la fidelidad de Dios, si ha comprendido la gran salvación que el Señor Jesucristo le ha dado, si ha entendido la redención y el rescate que ha hecho por este creyente, el Señor Jesucristo. Es lo mismo que el pueblo de Israel. Ellos no estaban cumpliendo con las ofrendas, se estaban casando con paganos y tampoco estaban dando sus diezmos y sus ofrendas. No querían ser una nación distinta a las otras. Por tanto, no contribuían con el sostenimiento del templo, despreciando la voluntad de Dios y de tener una nación escogida. Cuando nos proponemos dar algo a Dios y no lo hacemos, estamos robando a Dios, pues ya está designado para Él en nuestro corazón. Jehová no cambia y preservará a Israel, aunque Israel se alejó de Jehová desde sus padres, pero si se vuelven a Jehová, volverá a ellos. Y ellos preguntan, ¿en qué se volverían? Y Jehová afirma que les robaron sus diezmos y ofrendas. Jehová es inmutable, no cambia, y por su pacto preservará a Israel. Si Israel se arrepiente y obedece a Jehová, les bendecirá. Ellos no habían provisto para el sostenimiento del templo. Queridos hermanos y amigos, el arrepentimiento y la obediencia nos vuelven a la comunión con Dios. Y esto es lo que realmente estaba queriendo Jehová, que se arrepientan y vuelvan a la obediencia para tener comunión con Él. Versículo 10 dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El profeta Malaquías, aquí Jehová, a través del profeta Malaquías, les da el chance de obedecer. Recuerde que esto está diciendo bajo el pacto hecho en el Sinaí, se aplica a la nación de Israel, pues les había dicho que si obedecían, la tierra produciría fruto, y así fue. El creyente no vive en la tierra prometida, pero es una llamada de atención al ejercicio de nuestra generosidad, donde estamos poniendo nuestros recursos. El alfolí era un granero, y allí deberían de llevar el 10% que deberían de separar todos, porque era un impuesto para el sostenimiento del templo, y ese templo funcionaba para que ayude a los israelitas a llevar una vida piadosa y sean testimonio a las naciones. Por eso que le interesaba tanto las contribuciones. No es que el Señor Dios Todopoderoso necesita de esas contribuciones, sino que era una prueba de su fe, de cómo seguían al Dios Todopoderoso. Así que se refiere a la producción agrícola, el alfolí que guardaría, al que traía como diezmo cosas de la cosecha de Israel, y así continuaría funcionando el sistema teocrático con los levitas como encargados de hacerlo. En el caso de los creyentes, la iglesia será la designada para administrar estas ofrendas. Siempre ha habido un conflicto entre contribuir a las organizaciones paraeclesiásticas o a la iglesia del Señor. Bueno, las organizaciones paraeclesiásticas han existido mucho después de la iglesia del Señor. Así que la designada de acuerdo a la palabra del Señor para administrar las ofrendas de aquellos que quieren generosamente dar para el avance del evangelio, pues es la iglesia del Señor. Y vemos el versículo 11. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí está la razón para que los israelitas no estén disfrutando sus buenas cosechas. ¿Por qué? Había el devorador, o sea, sus cosechas no estaban siendo como deberían de ser. Si ellos se arrepentían, Jehová los bendeciría. Era su pacto con ellos, y Él es inmutable. Nosotros bajo el nuevo pacto ya fuimos comprados por la sangre del Señor Jesucristo. Somos la iglesia del Señor, somos su pueblo. El Señor quiere nuestra generosidad como prueba de nuestro carácter cristiano. Pero esto no es condición para bendecirnos, pues Él ya nos bendijo dándonos la salvación. Estamos en sus manos. No existe eso de sembrar dinero para cosechar dinero, que se escucha por ahí. Esa es una falsa doctrina. Y concluye Malaquías diciendo lo siguiente:
y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Se distinguirán por la bendición material en que vivían, como testimonio a todas las naciones, pues ese era el plan de Dios. Asimismo, los creyentes querrán ser imitados por otros. Su testimonio de vida, su generosidad se verá de manera que llamará la atención de otros, y el nombre del Señor será glorificado. Amén. Jehová les da el chance de obedecer trayendo sus diezmos y ofrendas. Les dará sobreabundancia. Jehová reprenderá al devorador y destructor, y las naciones desearán ser como ellos. Jehová da oportunidad de arrepentirse y obedecer para ser bendecidos, y esto redundará en un buen testimonio entre las naciones. Queridos hermanos y amigos, podemos decir que Dios da oportunidad de obedecer y ser buen testimonio a los demás. Hermanos, Jehová no cambia y preservará a Israel. Aunque Israel se alejó desde sus padres, pero si se vuelven, volverá a ellos. Y ellos preguntan en qué se volverían, y Jehová afirma que les robaron sus diezmos y ofrendas. Jehová les da el chance de obedecer y les dará sobreabundancia. Jehová reprenderá al devorador y destructor, y las naciones desearán ser como ellos. Jehová es inmutable. Por su pacto preservará a Israel. Si Israel se arrepiente y obedece, les bendecirá, pues ellos no habían provisto para el sostenimiento del templo. Jehová da oportunidad para arrepentirse y obedecer para ser bendecidos, y esto redundará en un buen testimonio ante las naciones. Hermanos, el arrepentimiento y la obediencia nos vuelven a la comunión con Dios, y Él nos da la oportunidad de obedecer y de ser buen testimonio. Por eso este sermón se titula Obediencia con generosidad. Obedezcamos al Señor y mostrémosle nuestra obediencia, nuestra convicción clara de que hemos entendido su fidelidad, la salvación que Él nos ha dado, con nuestra generosidad. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias otra vez, y esta vez por este pasaje de las Escrituras que nos habla acerca de obedecer con generosidad, que habla del entendimiento que tenemos de la salvación que tú nos has dado, y que esta salvación nos hace comprender que nos has rescatado, que nos has comprado, que te pertenecemos, Señor, y que todo lo que tenemos es tuyo, y nosotros solamente somos mayordomos, y como mayordomos también generosos para tu obra. En el nombre de Jesús te damos gracias, y bendice a toda la congregación, Señor. Provee todas sus necesidades, Señor. Dales trabajo, dales lo que les haga falta, Señor, para servirte y para mostrarte su fe a través de su generosidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. El Señor les bendiga y comparta la palabra del Señor con todos aquellos que cree usted que necesiten saber este pasaje de las Escrituras. Escúchenos todos los domingos a la 1 de la tarde en esta emisora o en nuestra página de Facebook Hispanos en Cristo-IBC y en YouTube en Hispanos en Cristo IBC. Buenas tardes, en el nombre del Señor Jesucristo. Otra vez estamos unidos a través de los medios sociales y pues les saludamos, como decía, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero estamos contentos de otra vez estar juntos y poder compartir la palabra del Señor. Y esta vez, pues, continuamos en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 13 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia
entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oremos. Padre bueno, bendice tu palabra el día de hoy y háblanos, Señor, acerca de esta distinción que nosotros necesitamos hacer entre el bien y el mal. Asunto que tu pueblo no lo estaba haciendo, por eso cuestionaba, Señor, y te cuestionaba a ti, llegando a conclusiones equivocadas. Guíanos, Señor, el día de hoy para poder entender este texto de la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos decir que Jehová les acusa de hablar violentamente contra ellos. Ellos han dicho que no valía la pena servirle, que los que desobedecen fueron prosperados y que tentaron a Dios y escaparon. Pero los que temían a Jehová reflexionaron. Él afirma que serán su especial tesoro, que recordará el día en que actúe y que ellos al fin discernirán. Podemos decir que Dios no puede ser burlado y perdona al que se arrepiente. El versículo clave, el versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este pasaje nos enseña que no poder distinguir entre el bien y el mal no es excusa para desobedecer a Dios. Esto ocurre frecuentemente en todas nuestras sociedades a lo largo del globo terráqueo. Que Dios es el proveedor de todos nosotros, que lo que finalmente interesa no es la abundancia de los bienes materiales, lo que definiría para algunos como la bendición de Dios, sino más bien lo que interesa es la obediencia a Dios, la obediencia sincera a su palabra. Eso es lo que interesa. El profeta Malaquías exhorta al pueblo de Dios porque Jehová le habían incumplido a Jehová al incumplir la ley de Moisés. Ellos habían dudado del amor de Jehová, habían ofrecido ofrendas inaceptables, fueron desleales con él, se casaron con paganos, practicaban el divorcio, habían robado los diezmos y ofrendas del sostenimiento del templo y ahora eran violentos en sus palabras con Jehová. El que escucha la exhortación y se arrepiente será especial tesoro para Jehová. Por eso este sermón lleva como título discernimiento, porque al final de los tiempos realmente podremos distinguir el bien del mal. Vayamos con el versículo 13, que dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Después de exhortar acerca de los diezmos y las ofrendas, Jehová se dirige nuevamente a ellos. Ellos habían dudado del amor de Jehová. Habían aceptado y ofrecido ofrendas inaceptables. Fueron desleales con él y se casaron con paganos. Practicaban el divorcio y ahora eran violentos en sus palabras o con sus palabras a Jehová. Así como lo dijimos antes, esto no es un monólogo de Jehová, sino una conversación con los sacerdotes y su pueblo. Jehová es omnisciente y conoce el pensamiento y las respuestas a sus preguntas y por tanto él puede conversar. Pero los sacerdotes no se daban cuenta de lo que hacían, pues habían dudado del amor de Dios. Pues por eso dice el texto: y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, ellos no podían distinguir lo que habían dicho, incluso lo que habían dicho delante de Jehová, no podían distinguir lo bueno o lo malo. A continuación, Jehová explica los pensamientos y conclusiones de sus mentes. Realmente, ¿en qué habían sido violentos? Pues ellos no podían distinguir esta conducta, no podían discernir si su conducta era buena o mala delante de Dios. Jehová les expresa en que ellos han sido violentos con él, y el texto es claro: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Los sacerdotes habían hablado contra Jehová. En otras palabras, habían dicho que no vale la pena servir a Jehová. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Incluso se habían vestido de cilicio como símbolo de arrepentimiento, como solían hacer en el pueblo de Israel cuando sinceramente se arrepentían. Pero realmente no se habían arrepentido, todo era formalismo religioso, sin rendir su corazón al Señor. Por eso dijeron, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos, esto es en cilicio, en presencia de Jehová de los ejércitos? Ellos visiblemente habían incumplido la ley de Moisés. Ellos habían
dudado del amor de Jehová, habían aceptado y ofrecido ofrendas inaceptables, fueron desleales con él, se casaron con paganos, practicaban el divorcio, habían robado los diezmos y ofrendas del sostenimiento del templo y ahora eran violentos en sus palabras con Jehová. Y decían que habían guardado la ley y habían llegado a una conclusión equivocada, que no vale la pena servir a Dios, pues los que supuestamente no servían a Dios eran más prósperos que ellos, así que, como lo veremos en el siguiente versículo. Esto nos hace pensar, hermanos, en la situación que algunas personas también caen. Piensan que no vale la pena servir a Dios y desconfían de Dios y toman un camino equivocado, llegando a conclusiones equivocadas respecto a Dios, solo mirando lo que sus ojos pueden ver, sin ver la implicación espiritual de las cosas, que en este caso es la obediencia a Dios. Eso no era todo lo que ellos dijeron, como dijimos anteriormente. El profeta Malaquías añade, versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Así como lo dijimos antes, no solo habían dicho que no vale la pena servir a Dios, sino que los desobedientes a Jehová son prosperados materialmente. Pues el asunto era que Jehová había prometido bendición y abundancia de fruto de la tierra si ellos obedecían la ley de Moisés. Esto lo ratificó incluso en el Deuteronomio al entrar a la posesión de la tierra prometida. Ahora ya habían vuelto de la deportación de Babilonia, habían sufrido la deportación por la idolatría y todos los otros pecados que se puede ver en el Antiguo Testamento antes de la deportación. Y ahora, a la vuelta de Babilonia, de la deportación de Babilonia, habían otra vez esperado la bendición de Dios. Ahora ocurría que los desobedientes aparentemente eran más bendecidos materialmente sin obedecer la ley de Moisés. Y ellos llegaron a la conclusión de que es lo mismo obedecer o desobedecer la ley de Moisés, o sea, la palabra de Dios. Y esto nos recuerda Malaquías 2:17, que en anterior sermón hemos hablado, pues habló de esto mismo, y el versículo 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Acá los israelitas no pueden distinguir entre el bien y el mal, no tienen discernimiento. Está planteando lo que muchos tienen como argumento para no seguir a Dios el día de hoy. ¿De qué vale la pena ser creyente si los que no lo son les va bien y a veces mejor, incluso financieramente? Eso es lo que los sacerdotes están implicando cuando hacían ofrendas o aceptaban ofrendas inaceptables a Jehová, o cuando venían a obedecer o a desobedecer. Para ellos era la misma cosa. No podían distinguir entre el bien y el mal. Entonces, ¿cómo se explica esto? Pues esta pregunta y este cuestionamiento a Dios no es nuevo, es tan antiguo. ¿Y cómo explicamos? Y lo hicimos también anteriormente. Así es la providencia de Dios, y así como lo dijo en Mateo 5:45 y en Hechos 14:17, el Señor hace llover para buenos y para malos, y hace salir el sol para buenos y para malos. No es que aprueba el pecado y el servicio deficiente a Dios, sino que actúa como proveedor. Él es firme e inmutable en su carácter y no cambiará. Y eso es lo que Él ha prometido, ser el proveedor de todos, y Él provee a todos, a los que le aman, a los que les respetan, a los que le aceptan como su Dios y a los que no. Y no cambiará porque hay algunos sacerdotes, a los cuales ahora está exhortando el profeta Malaquías, que creen lo opuesto. Viendo su providencia, es que se necesita sabiduría y discernimiento para poder entender. Los sacerdotes podrán decir, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, Malaquías 3:15, o podrán decir, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? La diferencia entre el que no cree y el que cree y el que obedece a Dios es que los que no creen serán juzgados y condenados. Malaquías 2:17. Ellos no podían distinguir
la aplicación de esta doctrina, la doctrina de la providencia de Dios, pues Dios conoce las circunstancias de cada uno y sus planes no se contradicen. Incluso con aquellos que no les reconocen como a Dios y son prosperados financieramente, como en esos tiempos, pero al final serán juzgados por todas las cosas que recibieron. Pero ellos no distinguían entre la rectitud de Jehová y la rectitud que tenían que hacer ellos, sino que estaban interpretando obedecer la ley como obediencia parcial, solo por obedecer, sin pensar en las implicaciones espirituales de la obediencia que son agradables a Dios, que son además las más importantes y que además tiene implicación eterna. O sea, no tanto era la obediencia por los bienes que ellos pudiesen recibir, sino la obediencia era porque Dios así lo decía y tenía implicación eterna. Ellos lo estaban viendo solamente como un mero acto religioso de obedecer para obtener bienestar terrenal, sin importar que la obediencia tuviese un entendimiento de quién es Dios, y esta es la diferencia entre los creyentes y los que no lo son. Los que no lo son podrán tener muchas cosas, así como eran aquellos que no obedecían a Dios en el pueblo de Israel. Habrán muchas cosas materiales en su vida, pero la diferencia está clara, que los que creen tienen entendimiento de Dios y entienden que su obediencia tiene implicación espiritual y eterna. Los creyentes obedecen porque la obediencia tiene esta implicación y es posible que tengan bienestar material o no. En cambio, los que no creen pueden tener bienestar material, pero ya han sido condenados. Aunque les va mejor sin Dios en este sentido, realmente están mal, pues su destino es la condenación eterna, y eso es más terrible que disfrutar de las cosas materiales de esta tierra. Y luego llegan a la conclusión juzgando a Dios y no quieren obedecerle. Este pasaje del rico y Lázaro nos habla claramente acerca de esto que está hablando Malaquías. En la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran sima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Es evidente que esta última parte se refiere a su propia resurrección al Señor Jesucristo. Acá podemos ver que no es que el rico fue al infierno por ser rico, sino por ser un rico sin Dios, por pensar que siendo judío o religioso, podemos decir, era suficiente para tener salvación eterna. Amigo, la religión no salva. El ser rico sin Dios es ser pobre. Pero el que se hace pobre por el Señor Jesucristo es rico de verdad, porque heredará la vida eterna. Aparentemente las cosas no son diferentes entre los que son cristianos y los que no lo son. Posiblemente en lo material, incluso los que no creen en Dios pueden tener más cosas
Y parece que así es mayormente, pues ellos aman el dinero y buscan el dinero y no buscan a Dios. Pero lo que ellos no entienden son las implicaciones espirituales de tener bienes solamente y no pensar que en el reino de Dios y las consecuencias de la desobediencia en el día final. El Señor enseñó que utilicemos las riquezas injustas para la extensión del reino de Dios. El Señor nos premiará o no por nuestra mayordomía con las posesiones. Mire lo que dice aquí este pasaje que vamos a leer, que está en Lucas 16, 1 al 15, cuando nos habla acerca de la parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas celestiales. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis, y vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esta parábola describe a la persona que solo vive por el dinero, y para el dinero, o por las riquezas, y para las riquezas, sin pensar en las implicaciones eternas de su decisión y el no tener la vida eterna, la salvación de su alma. Y habla la palabra de Dios en este pasaje, que nuestras riquezas deben estar al servicio de Dios. Así que el pueblo de Israel, Jehová les acusa de hablar violentamente contra él. Ellos habían dicho que no valía la pena servirle, que los que desobedecen fueron prosperados y que tentaron a Dios y escaparon. Hermano, Dios es justo proveedor. Él no puede ser tentado y juzgará a los desobedientes. Dios no puede ser burlado. Vamos al versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Aparentemente, entre los sacerdotes había también algunos que sí tenían discernimiento. Jehová no olvida, ni olvidará esto, ni a estas personas. Por eso dice: y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Cuando llegue el momento de lidiar con estas personas por parte de Jehová, él recordará esto. Había sacerdotes, un remanente, que se habían arrepentido, y así como los persas registraban los actos buenos de las personas para más tarde premiar, así quedan registrados delante de Dios estas acciones de arrepentimiento. Estos son los que escuchan la exhortación, los que se arrepienten de ser violentos delante de Dios y que le juzgan y que concluyen que no vale la pena servir a Dios y que pueden tentar a Dios y escapar. Estos son los que se arrepienten. Y a esto se refería
este pasaje, esta parte de la porción de las Escrituras. Por esto dice, y serán mi especial tesoro. Versículo 17. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. Se puede ver la misericordia de Dios para el que discierne y se arrepiente. Esto es en la segunda venida del Señor Jesucristo. Allá los hijos de Israel que se arrepintieran podrán finalmente distinguir entre lo bueno y lo malo. Y esta es la esperanza de Jehová, que un día ellos puedan realmente distinguir. Y aparentemente, por lo que se ve en este pasaje, solamente el remanente de Israel va a poder distinguir esto al final. Y todos aquellos creyentes, obviamente, del Antiguo Testamento, aquellos que murieron creyendo en las palabras de Dios, verán y podrán discernir correctamente y distinguir lo que es el bien y lo que es el mal. Y además, también los salvos en Cristo lo podrán hacer, todos aquellos del mundo gentil. Y además habla con ternura de ellos y dice, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Estos son el remanente fiel de Jehová, los que en medio de la desobediencia deciden volverse a la exhortación y ven su pecado y deciden obedecerle. Y ese será el momento en que, como dice el versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los israelitas finalmente discernirán entre lo piadoso y lo impío, y esto será evidente cuando el Señor reine desde Jerusalén, en el reino milenial. Recuerde que este es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Luego vienen los años de silencio, aproximadamente 450, y luego vino el Señor Jesucristo, antes anunciado por Juan el Bautista, así como lo profetizó Malaquías. Pero los que temían a Jehová reflexionaron. Él afirma que serán su especial tesoro, que recordará el día en que actúe. Ellos al fin discernirán. Los que se arrepienten serán anotados en el libro de la vida y estarán en el reino de Dios. O los que se arrepienten están anotados en el libro de la vida y estarán en el reino de Dios. Dios perdona al que se arrepiente. Jehová les acusa de hablar violentamente contra él. Ellos habían dicho que no valía la pena servirle, que los que desobedecen fueron prosperados y que tentaron a Dios y escaparon, pero los que temían a Jehová reflexionaron. Él afirma que serán su especial tesoro, que recordará el día en que actúe y ellos al fin discernirán. Dios es un justo proveedor, el justo proveedor, y no puede ser tentado y juzgará a los desobedientes. Los que se arrepienten están anotados en el libro de la vida y estarán en el reino de Dios. Querido hermano y amigo, Dios no puede ser burlado y perdona a aquel que se arrepiente. Tal vez has pensado y has llegado a conclusiones equivocadas respecto de Dios, mirando solamente lo material, lo que tus ojos pueden ver, sin comprender la implicación espiritual de la obediencia a Dios. Quiero recordarte que Dios puede ser burlado, pero que si te arrepientes, Él puede perdonar tus pecados y tú puedes heredar la vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra y por el discernimiento que al fin tendremos cuando venga tu reino, que al fin podremos ver tu santidad y tu pureza y que podamos distinguir realmente entre el bien y el mal. Mientras tanto tenemos tu palabra que nos guía a toda verdad, suficiente para todos los aspectos de nuestra vida, y te pedimos, Señor, que siempre nos hagas entender tu palabra y que podamos andar en obediencia a tu palabra, pensando en las implicaciones espirituales de la obediencia antes que en las cosas materiales que nuestros ojos pueden ver. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues les agradecemos otra vez por este tiempo de habernos acompañado y escuchar la palabra de Dios. Les esperamos la próxima semana. Bendiciones del Señor Jesucristo. Esta fue una presentación del Ministerio Hispano de Immanuel Bible Church. Dirección
6911 Braddock Road en Springfield, Virginia, área postal 22151. Encuéntrenos en nuestro sitio web www.hispanosencristo.net.